hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Buenas noches, una vez más nos vemos para estudiar la palabra del Señor. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es el Señor que nos da el tiempo, nos da los recursos. A veces nosotros dejamos pasar como por alto todas esas pequeñas cositas, pero nosotros debemos ser conscientes de cómo el Señor siempre nos da ese tiempo, nos da toda la provisión especial. Esta noche nos vamos a detener sobre un asunto en especial y es para hablar de nuestra adoración o de la adoración del hombre. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta noche, mientras hacemos este ejercicio estudiando su palabra, pues nuestra adoración sea conducida y sea dirigida correctamente por el Espíritu del Señor. ¿Oramos? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra esta noche. Rogamos porque tú esta noche conduzcas nuestro pensamiento, que nuestra adoración esta noche pueda ser correctamente dirigida por tu Espíritu y seas tú exaltado, Señor, en todo lo que hablamos y en todo lo que decimos. Entendemos que naturalmente nuestra adoración está corrompida. No podríamos nosotros acercarnos a ti.
Sin embargo, tú has sido bueno, has sido proveedor, has sido en gran manera maravilloso con nosotros. Y hoy nos das el privilegio de de entregarte una adoración consciente, de entregarte una adoración dirigida correctamente, no por nuestras fuerzas. Y por ello esta noche queremos darte gracias. Elevamos a ti nuestra oración, elevamos a ti eh, nuestras palabras y te pedimos que por favor dirijas este corto tiempo que vamos a estar con nuestros hermanos. Te lo rogamos así en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias y vamos a continuar con nuestro texto de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Es como la sección sobre la cual nos estamos deteniendo. Dice la palabra así. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. Muy bien. Nos hemos detenido sobre esta sección del verso 1 al verso 10 y estamos estudiando básicamente tres cosas que nosotros podemos ver aquí en este texto. Primero, hemos visto la identidad de la bestia. Eso lo vamos a encontrar en el verso 1 y en el verso 2. Si de pronto hasta ahora llega o está un poquito desubicado, voy a invitarle a que vaya a los videos originales y lo vea de los anteriores jueves. Segundo, del verso 3 al verso 8, estaremos hablando de la actividad de esta bestia. De hecho, estamos sentados aquí sobre ello. Hace 8 días empezamos a hablar del verso 3, hoy vamos a continuar. Y tercero, veremos la respuesta que Dios espera de los cristianos con respecto a esa primera bestia. Eso lo vamos a encontrar en el verso 9 y en el verso 10. Así que voy a invitarle a que volvamos a leer el texto para ubicarnos. Ya les dije, hace 8 días quedamos en la primer parte del verso 3. No leí la segunda parte porque puede ser que nos lleve mejor la última idea, la parte B del verso 3 nos lleve mejor al verso 4, nótenlo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahí quedamos. Y la parte B dice: y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Muy bien. Hace 8 días estuvimos hablando de un aparente prodigio que nos deja ver el texto. Una herida mortal que se le ha causado a la bestia, a una de las cabezas de la bestia, pero que esa herida fue sanada. Y el aparente prodigio producirá el resultado que el dragón procuraba. Juan afirma que se maravilló toda la tierra. ¿Sí lo notan ahí en su texto? Ese verbo en el texto griego
en realidad tiene un amplio significado. Podríamos nosotros hablar como de extrañarse, de asombrarse, de admirarse, de maravillarse, de sorprenderse. Bueno, hay otras, pero más o menos esa es la idea. Note que la tierra entera se maravilla de ese hecho. La sanidad de la herida mortal va a producir algo muy especial, y es que traerá una admiración universal por lo que aparenta ser un hecho sobrenatural. Esa es como una conclusión que va saliendo ahí en el texto. Esa conclusión es aplicativa, es práctica y es muy clave para nosotros. Valdría la pena que resaltáramos con una pregunta: ¿quién adoró? ¿Quién adoró? El mundo entero adora a la bestia. Ahora, cuando nosotros decimos el mundo entero, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Esa adoración que recibe la bestia, que recibe el dragón, es un resultado apenas lógico, natural, de gente natural, pero cuidado con este detalle, que no tiene a Cristo. Personas que no han nacido de nuevo, que no han sido regeneradas. Cuando el texto nos refiere a que todo el mundo se maravilló, debemos nosotros detenernos a pensar quién es ese mundo para que no tengamos dificultades en la interpretación. Y nos damos cuenta cómo entonces hay una tendencia en el mundo a pensar que si todos ellos lo están haciendo bien, ¿por qué no seguirlos a ellos? Imposible que toda esta gente esté errada. Pero las multitudes no siempre tienen la verdad. De hecho, generalmente más bien las multitudes están engañadas. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros ya conocemos el corazón del hombre y qué en realidad es lo que se está moviendo ahí. Así que es apenas natural que las personas que no tienen el evangelio, personas que no han sido regeneradas, pues esas personas son presa fácil de movimientos y fácilmente son deslumbrados por milagros. De hecho, se dan cuenta ustedes que a veces ese tipo de personas quieren como que quieren lo sensacional, ¿sí? Milagros, tendencias, poderes, cosas mágicas, ¿cierto? Se dejan deslumbrar por la fama, se dejan deslumbrar por los números. Pero cuando nosotros vemos todo eso en realidad es bestial, como el texto nos lo está comunicando. Ahora, es importante que nosotros resaltemos que no solo personas individuales, sino que todo el mundo de los incrédulos, con la excepción de los creyentes, se maravillan y adoran a la bestia. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a una conclusión como esas? Porque nosotros llegamos a decir, los que adoran son ciertas personas. No lo adoran, el creyente nunca podrá terminar adorando a la bestia, siguiendo al dragón, hermano. ¿De dónde lo sacamos? Del mismo Apocalipsis. Vamos a mirar allá. Apocalipsis 17, verso 8. Vamos a leer esto con cuidado para que quede clara la idea. 17, verso 8. Dice así: y la bestia que viste era y no es. Y para subir del abismo para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. ¿Está claro o no? El texto lo deja bastante claro. Quiero que volvamos a Apocalipsis 13 y vamos a continuar con el verso 4. O quiero que leamos más bien desde el verso 3, la parte B, y continuemos la lectura natural hasta el verso 4. Dice: y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Mis hermanos, la consecuencia final
del impacto producido por la sanidad de la herida mortal sobre los habitantes de la tierra, note, es que ellos adorarán al dragón. Y esto resulta evidente por cuanto cree la mentira y ha rechazado la verdad. La adoración tiene que ver con el hecho de haber sido quien dio poder y autoridad a la primera bestia. En esa situación el rechazo y el alejamiento de Dios toma en realidad un mayor incremento. La conclusión lógica es más o menos de esta manera. Los hombres que adoran al dragón definitivamente, indefectiblemente, desprecian al Hijo de Dios. Quien no adora a Cristo terminará adorando a la bestia, aunque algunos piensan que no, que son como neutros en el mundo, en su adoración, pero eso no pasa. El hombre siempre adora a alguien, algo adora. Recordemos que esta bestia es la manifestación visible de Satanás aquí en la tierra, y ya hemos visto cómo de qué manera se va manifestando. Las gentes adoran a la bestia, pero por medio de adorar a la bestia, en realidad ellos están rindiendo un culto a Satanás. Es muy interesante como el apóstol Pablo enseña que cuando los gentiles rinden adoración a un Dios, realmente están adorando a los demonios que se ocultan tras esos ídolos. Uno diría, uy, pero ese lenguaje como que era un lenguaje de otro tiempo. Pero no es que nosotros utilicemos este lenguaje, es que la misma escritura nos autoriza a utilizar ese lenguaje. Mire lo que dice 1 Corintios 10:20. Ahora vamos a buscarlo, 1 Corintios 10:20. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Creo que está muy claro cómo el apóstol está hablando y está diciendo que la gente se rinde, cuando se rinde a un ídolo, se está rindiendo en adoración a un demonio, a esos demonios, a Satanás directamente. Quien adora a Satanás, quien adora a la bestia, está rechazando definitivamente a Cristo, está rechazando a Dios, no podrá adorar a Dios. Todo este sistema bestial, hermano, del que nosotros nos hemos estado refiriendo todo este tiempo, es en realidad un ídolo. Es un ídolo al que el hombre se rinde en culto, a quien el hombre se rinde en adoración y pareciera que ni siquiera se está dando cuenta y que no está reaccionando a él. Es que es Satanás el que está en él. Él lo ha encumbrado a una posición perversa. Quien recibe adoración es Satanás, y Satanás lo recibe, y quien está intermedio, quien está sirviendo para promover toda esa adoración, es todo este sistema bestial, es la bestia. La maldad humana alcanza cada vez más unos límites, hermano, insospechados en su adoración. El apóstol Pablo ya lo ha dicho antes también, y el apóstol ha dicho que el hombre rinde culto a la criatura antes que al Creador. Y note cómo eso nos hace resaltar y nos hace pensar cómo está de pervertida la adoración del hombre. Y ha sido pervertida a causa de todo ese sistema que ha venido atrayendo todo el tiempo. Leamos ese verso como para que recordemos las palabras del apóstol Pablo. Romanos 1:25. Romanos 1:25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador,
quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Lo notan? Mi hermana, hoy la adoración en este tiempo, en este mundo, en este sistema, se ha camuflado, y a veces se ha camuflado, ¿sabe tras de qué? Tras de buenos, tras del buenismo, tras de buenas cosas, tras de la defensa de mis derechos, tras de la defensa de... Hoy es increíble cómo la adoración defiende la muerte de inocentes en vez de una santidad de vida. Es como nosotros vemos hoy esa adoración practica una inmoralidad en lugar de tratar una vida, de tratar de vivir una vida que agrade al Señor, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus preceptos. ¿Qué ha dicho el Señor? No, eso no importa. ¿Sabe? El ministerio de esta bestia siempre ha sido conducir a los habitantes de la tierra en la adoración a Satanás. Y eso es interesante porque entonces recuerdan que todo el tiempo hemos referido a una parodia, a una imitación de burla que hace Satanás del Señor, de su propósito, de su persona. Y sigue la parodia porque de la misma manera como se adora al Padre por medio del Hijo, así esta bestia conducirá a los hombres en la adoración a Satanás, que viene siendo su padre. Las gentes siguen la corriente conforme al príncipe del aire. Es en una flagrante desobediencia, en un absoluto desafío a Dios. Eso también nos lo ha dicho el apóstol Pablo. Busquemos un texto. Efesios 2:2. Gálatas, Efesios 2:2, sí. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Note, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Creo que está muy claro el texto. Es interesantísimo, mis hermanos, notar cómo las acciones de Satanás, ahora unidas a las de la gente, toman cada vez más un sentido de sabiduría terrenal. Y si lo ponemos en los términos que estamos hablando, de una sabiduría bestial, animal, diabólica. La consecuencia inmediata en la progresión de la impiedad es que quienes adoran al dragón lo hacen también a la bestia. Mire que en el versículo 4 se nos repite esa palabra muy interesante. Se nos repite adoraban, adoraban. Leámoslo. Verso 4, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo. Aquí en el verso 4 se repite esa frase, adorarán. No hay razón para eliminar la primera parte del versículo, para decir adoraron al dragón porque dio autoridad a la bestia. Y lo que Juan entonces nos quiere dejar claro es que la adoración del dragón es la misma adoración que se le da a la bestia. Es decir, como que la bestia es el instrumento en manos del dragón para perseguir ello, para perseguir la adoración. En todo este capítulo notemos que está presente el dragón, pero siempre nosotros lo vemos como allá, como en el fondo. La bestia realiza esta labor por él. Dijimos que el texto más bien ya nos ha comunicado que el dragón otorga autoridad a la bestia, lo cual una vez más es una imitación de Jesús. Debemos recordar que un poco antes de su ascensión, Cristo dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo, se me ha dado toda autoridad en la tierra. ¿Recuerdan ese texto? Leámoslo solamente como para corroborar nuestras
nuestras palabras. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Listo? Bueno, eso era como para que observáramos nuevamente eso. Ahora, notemos que en este capítulo, o más bien vamos a resaltar que en este capítulo, ese verbo adorar aparece varias veces. De hecho, aparece 5 veces. Una de esas veces, esa adoración va dirigida con respecto al dragón. Y las otras 4 va en dirección a la bestia. Quiero que veamos eso. Mire, verso 4, ¿cierto? Apocalipsis 13, 4. Vamos a resaltar esas palabras. Dice, y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo. Verso 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. ¿Notan ese verbo como va apareciendo ahí todo el tiempo? Adoraron al dragón, adoraron a la bestia. ¿Se da cuenta lo que está persiguiendo Satanás? Siempre ha sido igual. Siempre ha perseguido que todo el mundo se vuelva en adoración. Y es que nosotros, hace un momento les acabo de decir, el mundo sí adora. Algunos piensan que no lo hacen, algunos piensan que ellos son libres para que ellos no adoran nada, que ellos no se someten como a ninguna adoración. Pero algo adora el hombre siempre, hermano. El hombre no es neutro en cuanto a su adoración. ¿Cuál es el problema de ese adorador? Bueno, que su adoración está desviada. El mundo sí es creyente. ¿Cuál es el problema? Pues que crees en él mismo. Ese es el problema. Pero el hombre siempre adorará algo. Ahora, nuevamente, verso 4. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Llama mucho la atención, hermano, esa pregunta que cierra el verso. ¿Quién es semejante a la bestia? Y note, ¿y quién puede luchar contra ella? Es la manifestación idolátrica, utilizando las palabras, hermano, que solo en realidad le pertenecen a Dios. Ustedes se dan cuenta que esas palabras son casi como un eslogan de victoria o de reto. Aquí esta bestia se atribuye poder, se atribuye autoridad. Ahora recibe culto, recibe adoración, recibe admiración de parte de toda la tierra. Pero ese eslogan no es propio de los incrédulos. Más bien es una alteración del eslogan del creyente, del eslogan del cristiano. Es en un contexto más inmediato. Nosotros ya hemos escuchado a los creyentes decir algo, ¿sabe? Miremoslo. Apocalipsis 5:2. Dice así. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Note, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién como el Cordero? ¿Quién será digno de abrir los sellos?
Y ya nosotros hemos hablado de eso quizás, creo que esas enseñanzas sí no están grabadas, pero la respuesta es el Cordero. ¿Quién es digno? ¿Quién es como el Cordero? Note que esta pregunta dice, ¿quién es como la bestia? Apocalipsis dice, ¿quién es digno? Hermano, todo en Satanás es una imitación y es una parodia, es una burla. ¿Quién como el Cordero, como lo acabamos de leer? Esa sí es una verdadera afirmación. ¿Quién es como el Cordero? ¿Quién es digno? Entonces, vamos notando que lo que quiere esta bestia es engañar a los hombres para que ellos le entreguen sus vidas en una adoración. Notemos lo que dicen los hombres. La pregunta que las personas hacen es, ¿quién es como la bestia? O sea, parece que la bestia ha hecho todo un despliegue de poder. Se, pareciera que hay tanta autoridad en ella, por eso viene esta pregunta, ¿quién podrá luchar contra ella? Como que quienes la están admirando y quienes la ven de lejos dicen, vea qué poderosa es. Y todo esto no es más que una blasfemia. ¿Por qué razón? Bueno, porque estas palabras solo pueden ir dirigidas ¿a quién? Solo pueden ir dirigidas a Dios. Para este momento es importante que recordemos que los lectores, que los oyentes de Apocalipsis, ellos estaban familiarizados con su Antiguo Testamento, como siempre les he referido acá. Ellos estaban familiarizados con una himnología derivada del Antiguo Testamento. Y ellos reconocerían que la pregunta que hacen los incrédulos en realidad es una burla de los cánticos de Sión, de los cánticos del pueblo del Señor. Y quiero que miremos eso, mire. Éxodo 15, verso 11. Todos nosotros hemos leído este versículo seguramente. De hecho, hay una canción por ahí. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Este es un canto bien especial. Recuerdan que es el canto triunfal de Moisés. Pero busquemos otro texto, Salmo 35, 10. Es que estas son unas palabras que ya el pueblo conocía. 35, 10. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Si el afligido y el necesitado al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. ¿Quién como tú? Dijo el salmista David aquí en este texto. Satanás quiere ocupar el lugar de Dios. Y aparece bajo la forma de la bestia. Y con descaro pregunta y lleva a preguntar a las personas si hay alguien como la bestia. Con el uso impío de las palabras de alabanza que solo podían ser dirigidas al Señor. Esa que acabamos de encontrar, por ejemplo, aquí en los Salmos. Ahora, noten que al hacer esta pregunta como que se espera una respuesta negativa, ¿no? ¿Quién es como la bestia? Se está esperando una respuesta negativa, porque con la autoridad que la bestia ha recibido, pues como que no hay nadie en la tierra que pueda oponérsele. Y la mayor blasfemia se combina aquí al adorar la bestia como si fuera Dios. Y se dan cuenta ustedes al usar la palabra de Dios para referirse a Él. En realidad es un perverso remedio de la adoración a Dios. Una imitación impía que le da lo que corresponde únicamente al Señor. Y con la segunda parte de la pregunta, la bestia desafía entonces al pueblo de Dios.
Como que hay un desafío a que se enfrenten en la batalla. Y como nosotros lo vamos a ver, su propósito es derrotarlos, su propósito es conducirlos a cautiverio y su propósito es matarlos. Eso lo vamos a detallar después, pero quiero que lo leamos. Apocalipsis 13. Mire, verso 7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mira lo que dice el verso 10 también. Si alguno es cautivado, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces, mis hermanos, observemos que Satanás consigue presentar a la bestia ante los hombres en dos aspectos. Uno, como una persona inigualable. Y dos, como una persona invencible. Todos sus adoradores, todos aquellos que lo siguen, todos aquellos que se maravillan, pensarán que la bestia no podrá ser derrotada. Y en contraposición, más bien será capaz de vencer sobre todos y destruir a cualquier enemigo que se le vaya atravesando. Sin embargo, debemos recordar que el propósito de Dios, hermanos, se establecerá sobre los planes de Satanás. El propósito del Señor se establecerá sobre el pensamiento de los hombres. Y aquí nosotros debemos resaltar entonces más bien el himno que nosotros encontramos. ¿Quién como tú, oh Señor? Esa sí es la verdad. Sin embargo, lo que la bestia busca es que los hombres la adoren. Y nosotros utilizamos una palabra muy coloquial, ¿no? Está como achacándole a ella cosas que en realidad son únicamente de Dios, solamente le pertenecen al Señor. Y sabe que eso fue lo que hizo el Imperio Romano en los días de Juan. En los días de estos hermanos a los cuales el Señor les envió el libro de Apocalipsis. No sé si fue hace 8 días, no me acuerdo ya cuándo. Como nosotros vimos que Domiciano demandaba la adoración como Dios de todos los hombres en su imperio. Pero eso no es extraño para nosotros hoy, ¿no? Hoy en día nosotros lo vemos en algunos países con algunos dirigentes, donde se ve al Estado, donde se ve a un dirigente de esos como el Mesías. Él es el que nos educa. Ellos son los que quieren más escuelas gratuitas para ser instruidos. El Estado es el que provee salud. Como que claman es al Estado o a ese dirigente, cúranos, sálvanos. El Estado es el que provee alimento. El Estado es el que nos protege de los enemigos. Sería bueno nosotros por ahí darle una revisadita a algunos hermanos que están viviendo por ahí en otros países con situaciones como estas. Podríamos preguntarles a los hermanos que viven en esos países si no es esto lo que está pasando. Es en un estado que se ha divinizado, que reclama adoración, que se ha proclamado como Dios, que está esperando la adoración de todos los que están bajo su poder. Está esperando la fidelidad, está esperando la confianza de sus súbditos, que los hombres se rindan ante ellos cuando su única adoración debería ir dirigida hacia el Señor. Y aquí parecieran cosas como tan sencillas y tan lógicas, pero que nosotros debemos repetirnoslas siempre, hermano. Es Dios quien nos da salud, es Dios quien nos protege, es Dios quien nos instruye, es Dios quien nos da alimento. Por lo tanto, es a Dios a quien los hombres deberían volverse en adoración. Pero notemos la universalidad de esta adoración. Se le dio autoridad, dice Juan, más adelante lo vemos, ¿no? Sobre toda lengua, tribu y nación. Es universal esta adoración a la bestia. Ahora,
Esta adoración es una adoración que nuevamente si nosotros pensamos sobre los términos que hemos estado hablando, ha estado presente siempre, todo el tiempo. Esta es toda la tierra, hermano, como lo vimos en el verso 3. Esta es toda la tierra que se maravilló. Son todos los adoradores de la tierra cuyos nombres, insisto, no están escritos en el libro de la vida del Cordero, aquel que fue inmolado antes de la fundación del mundo. De todos ellos. Y entonces es importante resaltar que quienes adoran a la bestia, insisto, son los incrédulos. El dragón y esta bestia tiene autoridad exclusiva, escúcheme hermanos, solo sobre ellos. Pero es que estamos leyendo que sí, que nos mató, que nos persiguió, que... Bueno, hermano, puede tener alguna autoridad física sobre el pueblo de Dios, quizás momentánea, pero hermano, no es una autoridad espiritual. Los creyentes debemos entender que están protegidos por Dios. Busquemos un texto porque parece que a veces hay algunos creyentes como que se les olvida eso. Mire, Apocalipsis 7:4. Ya estudiamos esto nosotros también. 7:4. Y oído el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquellos que han sido sellados. Sus frentes, como leemos, han sido selladas ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Bueno, pues para decirle al mundo, ellos son mi posesión y sus nombres están escritos simbólicamente en el libro de la vida del Cordero. Y resalto esa palabra ahí simbólicamente porque en el cielo, hermano, no hay un libro. Dios no necesita tener un libro para llevar el registro y recordar quiénes fueron los que Él eligió en la eternidad para salvar, ¿no? Más bien ese libro significa y simboliza a lo largo de toda la Biblia la seguridad de los creyentes, que ellos siempre van a ser protegidos por Dios, que el Señor fue el que los rescató de su pecado. Así es. Bueno, por medio de lo que Dios hizo por nosotros desde la eternidad en Cristo, notemos que aquí se está haciendo referencia a la redención de Cristo. Es por lo que nosotros no adoramos a la bestia. Es por eso, por lo que Dios hizo en Cristo desde la eternidad, hermano. Es por eso que nosotros no estamos como el mundo adorando a la bestia, siguiendo a la bestia y rindiéndonos, sino que adoramos a nuestro Dios, el Dios verdadero. Y estos creyentes debían entender que la razón por la cual los incrédulos de su tiempo, los romanos, los falsos maestros, los falsos profesantes en sus iglesias estaban adorando a la bestia y ellos no, es porque ellos eran posesión de Dios. Y es lo mismo que nosotros como creyentes hoy debemos entender, hermano. Hoy el creyente tiene que ubicarse con respecto a su adoración al Señor. Aún el creyente debe ser advertido sobre ello, por supuesto que sí, aún el creyente debe ser advertido hoy de eso. Pareciera que esas cosas a veces se nos olvidan, hermano. La razón por la cual nosotros hoy nos mantenemos creyendo, adorando al único Dios vivo, verdadero, que nos ha sido revelado en Cristo, en su palabra, es porque Dios nos protege en su gracia y en su misericordia. Es por eso que nosotros estamos protegidos de no apostatar y adorar a la bestia. Y tenemos que resaltar aquí que es por su gracia, por su misericordia, por lo que Cristo hizo en su vida y en su muerte. No es por nuestras fuerzas, hermano, no es por nuestra inteligencia que no estamos afuera por allá adorando a la bestia. Es solo por gracia y es solo por la misericordia de Dios. Esa multitud enardecida, ¿se dan cuenta ustedes que enaltece a quien no debe? Blasfeman contra Dios.
los creyentes entonamos la canción celeste, ¿quién como el Cordero? Y no simplemente es una canción retórica, hermano, es una canción concluyente, veraz. Es una canción doxológica. Ellos adoran, ellos están sumidos en tal adoración y dicen, ¿quién como la bestia? Pero aunque se nota como un reto y buscan una respuesta negativa, ellos no tienen una respuesta. Cuando nosotros decimos ¿quién como el Cordero? Nosotros sí tenemos una respuesta. Mientras ellos lo único que están haciendo con su adoración es blasfemando, nosotros, aunque aparentemente padecemos, nosotros sí sabemos a quién adoramos. Porque nuestra adoración entendemos que es exclusiva del Señor. Mis hermanos, es que parece a veces que los creyentes olvidan que Satanás mismo está bajo sentencia. Y quizás nosotros debemos resaltar esto y preguntárnoslo todo el tiempo. ¿Triunfa la mentira sobre la verdad? ¿El mal sobre el bien? ¿La injusticia sobre la injusticia? ¿La deshonestidad sobre la honestidad? ¿El vicio sobre las virtudes? La respuesta es no. Porque Dios tiene el control de todo, hermano. Por medio de su Hijo Jesucristo, Dios establece justicia, verdad, rectitud, paz. ¿Sabe? La bestia y en última instancia Satanás tendrán que hacer frente a la ira de Dios y a la ira del Cordero. Ya para ir terminando este tiempo, quiero que miremos algunos textos y entonces nos comuniquemos estas verdades. Apocalipsis 17:14. Mire lo que dice. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Leamos otro texto, Apocalipsis 19. Y vamos a leer del verso 19 al verso 21. Apocalipsis 19, verso 19 al 21. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montando en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciarán de sus carnes. Y para terminar, leamos Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Terminemos ahí por esta noche, mis hermanos. Creo que alguna vez yo les había dicho, podría pasar que cuando nosotros nos detenemos a ver estos textos, entonces miramos y hacemos un culto a la bestia y decimos, casi que terminamos diciendo, ¿y quién como la bestia? No, sí, resalta y se habla tanto sobre la bestia que a veces perdemos de frente lo que estábamos leyendo en estos textos. ¿Quién es el Cordero vencedor? ¿Quién es el que al fin terminará venciendo? ¿Quién es el que al final toda lengua
toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Ya ustedes me han escuchado decir esto. Algunos para condenación reconocerán que es el Señor. Algunos para vida eterna entrarán levantando sus manos y diciendo, Él es el Señor. ¿Quién es como el Señor? Y toda la adoración se rendirá totalmente a Él, al único digno de toda la adoración. Así que aunque debemos hablar y debemos hablar de Satanás seriamente y debemos hablar de la bestia seriamente porque la Biblia nos lo comunica y porque debemos hablarlo en los términos que la Escritura nos lo comunica, debemos decir que hay solo uno que merece toda adoración y quien de realidad debe resaltar aquí no es la bestia, sino es Dios, el Señor, toda su obra poderosa hecha todo el tiempo, manifiesta todo el tiempo. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarla así por hoy y que el Señor nos ayude y que ojalá podamos seguir avanzando. Queremos animarles para que siempre nos sigan acompañando. Todos los jueves estudio Apocalipsis. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Sí, Señor, pareciera que por momentos pues nos vemos atribulados, cansados, derrotados. Pareciera que por momentos nuestra visión como que se nubla, nuestra vista como que tiende a perderse y por eso esta noche necesitamos pedirte perdón. Hoy vemos la escritura, hoy vemos tu palabra y tenemos que decir, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en logros, hacedor de maravillas eres tú en medio de nosotros. Gracias porque por la obra de Cristo en la cruz nosotros podemos estar hoy conscientes de nuestra adoración y podemos en realidad rendirte una adoración sincera, una adoración fiel. Te damos muchas gracias, Señor, porque nosotros estábamos desviados, nuestra adoración iba perdida, iba corriendo como así como todos aquellos de los que nos ha hablado el texto, pero tú decidiste ponerle límite a ese error, Señor, y llamarnos a salvación. Gracias porque nosotros ya no hacemos parte de toda esa multitud, de todo ese mundo que corre en adoración, que corre en admiración hacia la bestia. Gracias porque nuestros ojos están abiertos por tu gracia y nosotros podemos correr tranquilamente hacia ti y correctamente hacia ti, Señor. Todo esto ha sido solo ha podido ser hecho por la obra poderosa de tu Espíritu en nosotros. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? De lo que podemos estar seguros, Señor, es que al final, algún día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará y todo el mundo reconocerá que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra esperanza entonces sigue firme en ti, Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues gracias por haber estado aquí. Les seguimos invitando, sígase usted animando a seguir estudiando. Les animamos a que ustedes miren su texto, lo revisen también. Seguramente van a encontrar muchísimas cosas más de las que yo he podido compartirles. Muy bien, los anuncios para el domingo, mis hermanos, como siempre, reunión 7:30, 9:30 de la mañana. Esperamos que usted disponga de su tiempo para que podamos reunirnos, para que podamos vernos, para que podamos juntos adorar al Señor, para que podamos ir practicando en nuestra adoración celestial. Así que les animamos a que se dispongan y podamos vernos el día domingo. Así que esperamos verles con nuestros brazos abiertos. Que el Señor les bendiga. Como siempre, pues es una alegría poder detenernos un tiempito para estudiar la palabra del Señor juntos. Entonces, nos vemos, mis hermanos. Un abrazo. Chao.